pasado 5 de octubre se hizo efectiva en Estados Unidos la medida de que agentes del UCIS podían portar armas de fuego y llevar arrestos a personas que, según ellos, estuviesen violando las leyes de inmigración. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? Pues cambios estructurales profundos en la situación de los inmigrantes aquí en lo de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Vamos a abordar este tema con el señor Juan Proaño, quien es Chief Executive Officer de LULAC. LULAC es United Latin American Citizens. Es la organización de hispanos más grande en los Estados Unidos. Amigo Proaño, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Buenos días, César. Encantado. Juan, ¿por qué esta medida de UCIS y de qué manera esta medida ha trastocado, ha cambiado la situación, el tratamiento a los migrantes en Estados Unidos, en especial a los hispanos? Bueno, César, lo que está ocurriendo no es un ajuste técnico, es un cambio profundo en el carácter del sistema migratorio. UCIS nació para adjudicar beneficios como la residencia, la ciudadanía y otros alivios, pero DHS, cuando publicó esta regla final en septiembre del 2025, permiten algunos de los oficiales designados para usar investigaciones civiles y también para cargar armas, para ejecutar esas órdenes, portar armas en la corte cuando una persona se presenta para una cita, por ejemplo. Y eso ha dado mucha preocupación para nuestra comunidad, para inmigrantes que ahora tienen miedo de presentarse en las cortes para estas citas que son muy importantes para ellos y para sus familias. Cuando la medida, aparte de permitirles portar armas, permite que ellos arresten según su criterio. ¿Cuál es el criterio para arrestar a una persona o a otra? Bueno, esa es una pregunta que nosotros tenemos, ¿no? Al fin del día, estas personas están para nosotros en los Estados Unidos legalmente. Puede ser que entraron por el CBP1 app, pueden ser en TPS, pueden ser que tienen asylum o refugee status, por ejemplo. Y eso es parte del proceso. Pero lo que sabemos en este entonces es que para esta administración, ellos piensan que cualquier persona que entró y empezó el proceso fuera de los Estados Unidos es ilegal. Y eso para nosotros es algo muy difícil para confrontar con el gobierno federal. No hay una manera, no hay no hay una cosa o otra cosa que va a decir esta persona está legal o esta persona lo tenemos que sacar de Estados Unidos, ¿no? Por ese proceso. Y eso para nosotros es el problema más grande que tenemos. A ver, una persona está, digamos, legal, está haciendo sus trámites y tiene que ir a una corte precisamente por esos trámites. ¿Qué le puede ocurrir si ese agente de UCIS puede apresarle o deportarle? ¿Qué le puede ocurrir? Bueno, típicamente lo que va a pasar es los van a detener ahí mismo en la corte. Si están con familiares, los van a separar de sus familiares, esposa, esposo, hasta hemos visto que niños están separados de sus padres. Los separan también de los abogados que lo están representando en la corte y típicamente lo llevan a un centro de detención. Hemos tenido casos, por ejemplo, en Los Ángeles, donde el centro de detención estaba lleno. No tenía capacidad para una persona más. Y lo que encontramos en una oficina federal, tenían detención para inmigrantes, casi 300 que estaban en oficinas, ¿ok? Que no tenían para darle comida, no se podían bañar, no habían servicios médicos y los tenían ahí por 24, 48, 72 horas.
hasta que lo pueden mover a una detención federal al fin del día. So, eso es número uno, que el sistema no tiene la capacidad en este momento para llegar a la cuota que esta administración tiene. Eso es número uno. Número dos, lo que están haciendo es están acelerando la deportación. So, muchas veces lo que vemos es, vamos a decir, hay una persona en Los Ángeles, van a la corte, los ponen en detención, los tiran ahí por 24 o 48 horas. Entonces los encontramos en Texas, ¿no? Rápido, rapidísimo, ¿no? Muy lejos de su familia, sin conexión o contacto con sus representantes o abogados. Y entonces entre 48 y 72 horas ya están en su país de origen, ¿ok? La única manera que ese proceso va a seguir es que ellos tienen que mover esos inmigrantes rápidamente por el proceso, rápidamente por el sistema y rápidamente por detención. Es el rapid deportation process, que es algo nuevo que nunca he visto. Y eso lo hace mucho más difícil para una persona que se presente adelante de un juez, que es un derecho que ellos tienen al fin del día. Y en ese proceso les mienten, firmen ese documento, se lo dan solamente en inglés, no tienen la información en español y muchas personas por no querer estar en detención por largo plazo, porque no entienden las leyes, no entienden sus derechos civiles, están firmando esos documentos y lo están haciendo hasta un poquito más fácil para que DHS los deporte. Juan, pero esos funcionarios, esos oficiales, parecería por ese comportamiento que están partiendo de la base de que el inmigrante que tienen delante es ilegal y además delincuente y además peligroso. ¿Por qué? Bueno, sabemos ya en este momento, César, que la mayoría de estos inmigrantes no tienen un récord criminal al fin del día. Y muchas veces, yo tengo un caso ahorita, el sábado, de una señorita, Cecil Quiñones, de la Florida, que la deportaron a Honduras. A ella la detenieron el 31 de diciembre a las casi 10 minutos a la medianoche. Dios. Y tenía un niño de 5 meses con ella, un hijo de 5 meses y otro hijo de 5 años, ¿no? Y lo mismo, la tenían en detención en la Florida por 9 días, pagó una multa porque le dijeron, ¿no? Te detenimos porque estabas manejando sobre el speed limit, ¿ok? Que no era verdad. La tenieron en la cárcel y dijeron, si pagas la multa de $495, te vamos a dejar salir. Pero cuando pagó la multa, ¿no? La policía civil de la Florida la pasó a DHS porque tenía una orden de detención. Era muy joven, ella llegó a los 14 años, saca 10 años, y no sabía que tenía una cita, ¿no? Por muchos años, no fue a la corte, y con esa orden de detención fue suficiente para ellos detenerla y moverla a Luisiana. Y la tenían ahí por 65 días, y lo que encontraron en el proceso es que estaba embarazada una tercera vez, 8 semanas cuando entró, y no la dejaron ver un doctor. Vio un doctor la semana pasada por la primera vez, no le dieron medicamentos, estaba en emergencia un día porque tenía complicaciones acerca de estar embarazada. Y la semana pasada tenía preeclampsia, otra complicación, y en vez de dejarla ir a ver a un doctor, avanzaron la deportación y la mandaron a Honduras de un día a otro. Juan, y en todo este proceso, la señorita Quiñones tenía a sus 2 hijos con ella o se los habían quitado. No, bueno, la policía en la Florida, porque la detenieron a ella y al partner, ¿no? Su novio. Él también no tenía documentación, pero él entró como un refugee, un asylee. Pero él también lo metieron en la cárcel y como tenían el carro,
llamaron a un familiar que recogió el carro y a los niños. Y esa fue la última vez que ella vio a sus hijos. ¿No los ha vuelto a ver ahora? No, no los ha vuelto a ver. Y llegó al punto 2 donde ella dijo a ella misma, yo quiero ir a Honduras. Y es que no tiene familiar en Honduras. Toda la familia está acá. Hasta el tío tenía que viajar a Honduras este fin de semana para recibirla, ¿no? Y para asegurar que ella tiene una parte para ella. Ella no tiene plata, no tiene recursos, no tiene una casa en Honduras, ¿no? No tiene familiares que las pueden recibir. Y el caso de ella no es único. Hay muchas mujeres en detenciones, hay muchas mujeres que están embarazadas también, que no están recibiendo los recursos que ellos necesitan durante este tiempo. Y es una etapa muy fea para los Estados Unidos. Y por eso Lula que está acá peleando por nuestra comunidad. Juan, esta muchacha Quiñones, que es muy, muy joven, fue detenida presuntamente porque iba a exceso de velocidad. Sí. Eh, pero de allí la arrestan Ujú. y le engañan diciendo que cuando pague la multa va a salir. En lugar de ello la entregan al DHS y viene todo este calvario. Por lo que has contado, por lo que has narrado, pareciera que hubo una erupción de odio hacia esta muchacha. Quiero saber si eso fue así y en todo caso, ¿por qué? ¿Qué hizo ella? ¿Cómo es ella? Em, las conversaciones que yo he tenido con ella eran por teléfono, nada más. Ella tiene una prima, Genesis, acá en los Estados Unidos, que ha estado tratando de ayudarla al fin del día. Y por un tiempo, ¿no? Tenía mucho miedo, dentro de tensión. Las llamadas también, ella pensaba que lo estaban. Lo que ella vio es que cuando una persona hacía más llamadas, más rápido los deportaban a esas personas. O sea, había un periodo ahí donde no hablamos mucho. Tratamos conseguir abogados para darle representación al fin del día. Y todos los abogados dijeron que con una orden de deportación iba a ser muy difícil. Y la otra cosa también, César, es que cuando un inmigrante está en detención, sí tienen el derecho de hacer lo que se llama un habeas claim, un habeas corpus claim. Ujú, ujú. Y típicamente cuando uno hace un pedido de un habeas claim, es un automatic stay, ¿no? Que últimamente es un permiso que no lo van a deportar, pero llevarla de la Florida a Luisiana, que no tiene un automatic stay, es la razón que la movieron tan rápido, Ya veo. porque tiene los derechos civiles que tiene en la Florida, por ejemplo, que tiene que hacer cuando uno hace un habeas claim, es un automatic stay, es diferente en Luisiana, ellos son mucho más estrictos en eso y mucho más difícil para pelear eso por la corte. Según leo, el gobierno argumenta que ellos quieren manejar los casos de fraude migratorio y amenazas a la seguridad nacional detectadas durante las entrevistas. Y se busca, más allá de UCIS, que ICE se concentre exclusivamente en criminales de alta peligrosidad y deportaciones masivas. Ujú. ¿Acaso esta señorita, esta joven Quiñones, es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos? No, no. Ella trabajaba, tenía un trabajo para proveer a su familia, a sus familiares y a sus niños. Y no hay nada en su récord que tenía ningún crimen eh, de cualquier cosa. Nada. A ver, comentaste, Juan, hace unos minutos, que el gobierno había impuesto una cuota, ¿verdad? Pero que con los recursos que tienen, UCIS, ICE y demás agencias, no pueden cubrir esa cuota. En primer lugar, ¿por qué existe una cuota? ¿Es acaso un decreto o eso obedece a una realidad?
No hay ninguna realidad, ¿no? Por los inmigrantes que están acá en los Estados Ujú. Unidos, trabajan muy duros y son miembros de nuestra comunidad al fin del día. Una cuota es algo que el presidente, que Stephen Miller, que hasta este momento Kristi Noem tenían para acelerar el proceso y para llegar a las 1 millón de deportaciones que ellos querían hacer en este año, ¿no? Y en el año pasado. Y no pudieron al fin del día. Y vimos lo que pasó en Los Ángeles, vimos lo que pasó en Boston, en Chicago y en Minneapolis por los últimos cuantos meses. Pero al fin del día ellos tienen, ¿no? Cuando pasaron el Big Beautiful Bill, tienen Ujú. toda la plata del mundo, más de 160 billones de dólares para diferentes departamentos dentro de la agencia de DHS. Una de las cosas que nosotros nos preocupa mucho es el surveillance, ¿no? Ujú. Los tácticos que ellos están usando con inteligencia artificial, con las bases de datos para conectar todos los servicios del gobierno entre DHS, HHS, por ejemplo. ¿Podrías explicar, por favor, Juan, cómo está funcionando eso? Sí, es colección de datos, Ujú. colección de récords de teléfono, tienes un carro, de license plate, de las redes sociales también. Todo lo que ellos pueden coger acerca de esos datos lo están usando para hacer un perfil de una persona en los Estados Unidos. Y lo que es interesante es que, aunque dicen que esto es para enfocado en los inmigrantes, ellos están tomando toda la información de todos los americanos, aunque sean inmigrantes, aunque sean indocumentados, pero también ciudadanos también y americanos también. Y eso da mucho miedo porque es una etapa nueva en el gobierno de Estados Unidos, donde tienen toda esta tecnología, toda inteligencia artificial, donde ellos ya saben, ¿no? ¿Dónde estás? Por ejemplo, un cambio de un día a otro, cuando hicieron el intercambio de TikTok eh, para una compañía de los Estados Unidos, Larry Ellison de Oracle, es que ahora toman tu información a dónde Ujú. estás cuando haces un post en TikTok, ¿no? Wow. Eh, y si tú aceptaste, si toda la gente, porque ellos no lo leen, aceptaron las reglas nuevas de ser un usuario de TikTok. Si tú haces un post en la medianoche de tu casa, de tu cama, ellos saben dónde estás en ese momento. ¿Ok? Y si es un mensaje contra DHS, contra esta administración, le da otra razón, ¿no? Para hacer una investigación. Y eso no tiene nada que hacer con un acto criminal. Todos tenemos el derecho del freedom of press, freedom of the press, freedom of Ujú. speech, ¿no? Y es un cambio muy grande. Es algo que vemos en Sí. otros países que son antidemocráticos. Juan, por lo que has comentado, no solo el inmigrante que está en trámites para establecerse legalmente en el país, sino hasta el mismo ciudadano americano pasa a estar en riesgos. ¿Cuáles son los derechos que se están violando con todas estas medidas? First Amendment, Fourth Ya. Amendment, Fifth Amendment, hay muchas, Ujú. hay muchas, ¿no? Yo creo que había un juez que dijo que DHS, entre una de esas agencias, tenían más de 40,000 actos criminales, más que todas las agencias de todo el gobierno por todo el tiempo hasta ahora, ¿no? A ellos no les importan. Al fin del día, a ellos no les importan y tenemos que tener enfocados mucho en DHS porque aunque no ya no está, la otra persona que la va a seguir tal vez no va a tener la misma atención, tal vez puede ser una persona que es un mejor ejecutivo de la agencia, pero las deportaciones van a seguir, no van a parar, pero lo vamos a ver en una forma muy diferente de lo que hemos visto desde el comienzo del año, cuando estaban afuera en Ujú. fuerza, cuando estaban matando a personas, incluyendo a 2 americanos. Y eso fue el empuje muy grande
que lo hizo una historia nacional. Tienen ustedes, por lo que veo, muchísimo trabajo ahí en LULAC. Y es una organización muy grande, es la organización de hispanos más grande en todo Estados Unidos. Para nuestra audiencia, Juan, que no conoce el trabajo de LULAC y el alcance de todo lo que ustedes han hecho a lo largo de todos estos años, ¿podrías comentarlo, por favor? Sí, bueno, somos pequeños. El equipo de mi oficina en Washington, D.C., somos pocos, pero nuestros miembros son muchísimos. So, empezamos ya en 97 años, 1929 en Corpus Christi. Estamos enfocados en los derechos civiles de los latinos en Estados Unidos y hemos hecho muchas demandas en esos 97 años por nuestra comunidad. Había un caso Menéndez v. Westminster en California, donde tenían escuelas para inmigrantes latinos separado de escuelas para los americanos al fin del día. Era un precursor, eso fue antes de Brownlee Board of Education, que fue un caso muy importante para los Estados Unidos. Este año, el 20 de enero, bueno, el año pasado, en 2024, horas después que el presidente firmó la orden ejecutiva para Birthright Citizenship, nosotros hicimos una demanda contra él. Y el 1 de abril vamos a estar al frente de la Corte Suprema de los Estados Unidos haciendo nuestro caso, que todas personas que nacen en los Estados Unidos son ciudadanos. También tenemos otra demanda para voting rights, donde ellos quieren que una persona presente documentos de nacimiento, ¿no? Para registrarse para votar. En este momento tenemos más de 11 casos en 7 diferentes estados y nuestros miembros nos dan la capacidad para hacer esos casos, porque desde que Lula ahora puede hacer la demanda, mucho ha cambiado. Tenemos que tener personas que están heridos por estas reglas, estas leyes, y son nuestros miembros que están subiendo la voz y haciendo de esas demandas ahí lado a lado con nosotros y nuestros abogados. ¿Cómo podemos apoyar, colaborar con el trabajo de LULAC, Juan? Bueno, César, eso nos ayuda mucho, estas conversaciones que tenemos. Uno se puede registrar con un miembro en lulac.org. La membresía es 20 pesos mensual al año. Eso no es mucho. Una donación nos ayuda muchísimo también. Y también lo que estoy tratando de hacer es que muchas veces personas ven a Lula como una organización que es enfocado en Mexican Americans, ¿no? Yo no soy de origen mexicano, mi mamá es colombiana, mi papá es peruano, mi esposa es cubana. Lula que está para acá para defender todos los derechos de todos los latinos. Nosotros fuimos el primero para hacer el caso con Adrián Rengel, que es un venezolano que mandaron a CICAR, y muy pronto vamos a hacer una demanda. Eso es todo lo que puedo decir en este momento, César, pero estamos ya casi listos para hacer otra demanda, porque ya han pasado los 6 meses y el gobierno, claro que sí, no respondieron al FTCA claim que nosotros entramos con ellos hace 6 meses. Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy y por habernos dado toda esta información tan importante. Muchas gracias. Gracias a usted, César. Buen día. Buen día. Juan Proaño es el CEO de LULAC. LULAC es United Latin American Citizens, aquí en todo Estados Unidos, y como escucharon, es una organización que se fundó en Corpus Christi, Texas, en 1900.